La violencia de género y la normalización del control dentro de las relaciones afectivas. Es una problemática social que afecta de manera profunda a adolescentes y jóvenes en Colombia. La violencia de género es toda acción u omisión basada en el género que causa daño físico y psicológico, sexual, económico o simbólico a una persona, principalmente en este caso a las mujeres, por el hecho de ser mujeres. No se trata únicamente de agresiones físicas, incluye también formas más sutiles como la manipulación, el control, la humillación, la intimidad, el aislamiento y la vigilancia constante. Cuando hablamos de que la sociedad sobrevalora lo masculino y sobrevalora lo femenino, nos referimos a que la cultura se considera más importante todo lo que asocia con los hombres que lo que asocian con las mujeres. Esto genera una jerarquía invisible donde lo masculino ocupa un lugar superior y lo femenino uno inferior, y esa desigualdad no se queda en lo simbólico, sino que influye directamente a nuestras relaciones de pareja. Por eso se suele considerar que un hombre controla, cela o impone decisiones muchas veces se justifica como autoridad o protección, pero cuando una mujer intenta poner límites o ejercer autonomía, puede ser una señalada como una exagerada o conflictiva. En el contexto de las parejas, adolescentes y jóvenes, el control suele disfrazarse de protección o interés. Revisar el celular sin permiso, exigir contraseñas, prohibir amistades, controlar de forma de vestir o de pedir la ubicación en tiempo real son prácticas que se han vuelto comunes. Muchas veces escuchamos como frases como si me cela es porque me quiere o es porque así son los hombres. Este fenómeno no es aislado ni individual, responde a estructuras sociales que reproducen desigualdades y poder entre hombres y mujeres. Estas ideas reflejan cómo el control ha sido romantizado y naturalizado. Desde una mirada sociológica, esto no es un problema individual ni un conflicto de pareja aislado, es una expresión del sistema patriarcal que organiza nuestras relaciones sociales y que históricamente ha otorgado a los hombres una posición de poder sobre las mujeres. Esta normalización impide que muchos adolescentes identifiquen las dinámicas violentas y por tanto dificulta la denuncia o la ruptura del vínculo. Muchas víctimas deciden dar otra oportunidad a quien las maltrata, con una idea tan distorsionada de que el perdón de dichos actos o el arrepentimiento de muchos maltratadores manifiestan tras el acto de abuso es muestra de su amor, pero permitir y perdonar dichos actos y una y otra vez solo lleva a repetir un patrón de manera continuada, sin que nada cambie, haciendo que perpetúe la violencia contra ellas. La violencia de género en relaciones juveniles tiene raíces históricas y estructurales. Entre los principales antecedentes se encuentran los aspectos sociales y culturales, como comentarios micromachistas en contextos familiares, mitos del amor romántico, cultura de la tolerancia frente a la violencia psicológica, la sexualización temprana de niños y adolescentes, y entidades políticas que no atienden los casos, hacen caso omiso a las denuncias y aspectos económicos como la dependencia económica. La población más afectada son adolescentes entre 14 y 18 años y jóvenes adultas entre los 18 y 25. Son mujeres que están construyendo su identidad y su proyecto de vida. En muchos casos viven en sus primeras experiencias amorosas sin herramientas para identificar las dinámicas del control. Las redes sociales intensifican esas prácticas convirtiéndose en espacios de vigilancia constante. Generalmente, los adolescentes entre 14 y 18 años están en la etapa de construcción de su identidad, las altas influencias de las redes sociales, la normalización del control digital. Es importante entender que esta problemática no es un asunto privado ni simplemente un conflicto de pareja, es una manifestación de desigualdad estructural que afecta a la salud mental, la autoestima y la libertad de miles de jóvenes en el país. La violencia no empieza con un golpe, muchas veces comienza con un mensaje que dice ¿por qué no me contestas? Pásame tu ubicación. Y si no cuestionamos estas prácticas se convierten en parte de nuestra normalidad. Además, los jóvenes suelen enfrentar miedo al juicio social, culpabilización y presión para mantener la relación. En algunos casos no denuncian por temor a las represalias o porque minimizan la violencia que viven. Desde el trabajo social y desde una perspectiva feminista, el reto no es solo intervenir cuando la violencia ya ocurrió, sino transformar las bases culturales que la sostienen. Esto implica la educación emocional, cuestionamientos de mitos románticos, el fortalecimiento de redes de apoyo y promoción de relaciones basadas en el respeto y la igualdad. También el fortalecimiento de la autoestima de la mujer. Hablar de este tema es un acto político porque permite visibilizar a aquellos que durante mucho tiempo se han considerado normal. Ser capaces de reconocer esto
Como un problema social implica comprender que no es un asunto privado, sino una expresión de desigualdad estructural que afecta la libertad, la salud mental y el proyecto de vida de muchas personas en el país. Reflexionar sobre la violencia de género en relaciones juveniles implica reconocer que el amor no debe doler, no debe controlar y no debe limitar la identidad en la que se vive. Y esto nos llevará a construir relaciones más sanas, libres y fortalecer un mundo mejor. Muchas víctimas deciden dar otra oportunidad a quien las maltrata con una idea errónea, distorsionando que el perdón de dichos actos o el arrepentimiento de muchos maltratadores que manifiestan tras el acto de abuso es muestra de amor, pero permitir y perdonar dichos actos una otra y otra vez solo lleva a repetir un patrón de manera continuada, sin que nada cambie, haciendo que se perpetúe la violencia contra ellas. Como joven adolescente y mujer, he visto cómo esto se sigue normalizando. Ciertas conductas porque vienen de hombres, pero cuando una mujer actúa de esa misma manera es juzgada más fuerte. Eso demuestra que no estamos en igualdad de condiciones. Y aún nos falta mucho por aprender. Gracias, atentamente, María Andrea Pérez Rodríguez, estudiante de Trabajo Social.